Hoy, en el programa Cultura y Libertad, está con nosotros Harold Borges Meneses, quien es psicólogo, terapeuta sexual y de parejas, Master Coach con programación neurolingüística, acreditado como coach internacional, docente y facilitador. Con él vamos a hablar el día de hoy sobre las enfermedades mentales, sobre la importancia de la salud mental, pero adicionalmente sobre los distintos elementos que contiene el bienestar del sujeto, el bienestar del ser humano, algo que realmente está comenzando a tomar un poco más de fuerza, y precisamente creo que eso es lo importante mencionar ahora, ¿cierto? Harold, buenas noches, ¿cómo estás? Diego, buenas noches, es un gusto saludarlos a todos. Quiero agradecer que me hayan invitado a este programa. Es un honor y es un privilegio estar aquí acompañándolos desde mi saber, ¿cierto? Juan Diego, claro que sí, es bien importante lo que acabas de mencionar, el hecho de que este tema esté tomando importancia, porque se le está dando el lugar que esto merece, no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales, ¿cierto? Así es, claro que sí. Importantísimo eso que estabas mencionando, Harold, sobre todo porque cuando mencionas también que se le da importancia a nivel político, sabemos que la política es una forma de hacer realidad esas acciones que de pronto se tienen como intenciones. Es tal vez una de las formas más eficaces de hacer realidad, valga la redundancia, esas políticas que se deben llevar a cabo en torno a los distintos temas de interés social, y más que de interés social, de relevancia social también, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero que todo definiendo qué son las enfermedades mentales, qué podemos entender como una enfermedad mental. Yo entiendo que este concepto es demasiado amplio y que inclusive se maneja desde muchas ramas, no solo desde la psicología, sino también desde la medicina, pero hagamos un enfoque o digamos más o menos a grosso modo en qué consisten las enfermedades mentales y cuáles son esas enfermedades mentales más comunes o relevantes que se encuentran en la actualidad. Es correcto, sí, o sea, para hablar de enfermedades mentales tendríamos que obviamente dirigirnos a la historia como tal, ¿cierto? Desde la antigüedad. Sin embargo, el concepto de enfermedad mental varía de acuerdo al enfoque que se le esté dando, ¿cierto? Si usted tiene un enfoque de pronto desde el lado de la medicina, desde el lado de la psiquiatría, o si tiene un enfoque de pronto desde otro tipo de psicología, como bien sabemos hay, por así decirlo, 3 tipos de psicología, que dentro de estas está la psicología cognitiva conductual, la psicología dinámica o de orientación psicoanalítica, y está la psicología humanista, que es desde donde yo hablo, ¿cierto? Obviamente mi orientación ha sido desde la psicología humanista existencial, y digamos que hemos tenido como otro abordaje, no mejor, no peor, no otro abordaje diferente a lo que son las enfermedades mentales, ¿cierto? Nosotros no nos enfocamos en el término de enfermedad, sino más en el término de salud, ¿sí? Cómo poder, digamos, sacar ese potencial que tienen las personas desde su condición de salud y no desde su condición de enfermedad. Obviamente, si vamos a hablar de enfermedad mental, como bien saben, la historia antes se conocían como las posesiones, ¿cierto? Las posesiones demoníacas, que eran a través de la brujería, a través de los rituales y todo esto. Obviamente esto ha venido cambiando con la historia, ha venido cambiando con los avances, con las evidencias y obviamente pues con el modelo, que hasta ahora digamos que lo más riguroso ha sido como el modelo científico. Sin embargo, se han dado muchas otras orientaciones, muchos otros enfoques que han dado una visión mucho más holística del ser humano, ¿sí? No ve la enfermedad como un problema, sino ve la enfermedad como una situación. Esa cuestión que mencionas es sumamente relevante. Tocas 2 aspectos fundamentales. Uno de ellos es el de traer esa comparación, ¿cierto?, evidente entre la manera en la que eran vistas las enfermedades mentales en el pasado y la manera en la que son abordadas actualmente. Yo creo que este enfoque avanza
básicamente con el mismo avance científico o con el desarrollo científico, desde donde antiguamente simplemente pues lo que no se conocía se decía venía a nivel metafísico o provenía de un aspecto metafísico, ¿cierto? Ese aspecto metafísico es el que conducía a la gente a malinterpretar de pronto enfermedades como la esquizofrenia, ¿cierto? Como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, la misma depresión que conlleva o trae consigo una gran cantidad de síntomas, y yo quiero que ahorita pues toquemos esto de una manera muy, muy particular y otras cuestiones, ¿no? Porque simplemente en la antigüedad se mencionaba que quien comenzaba con los desesperos era porque no estaba entregado a Dios, cosas pues que uno no va a invalidar, uno no va a decir que Dios no existe, pero tampoco digamos que puede ser la justificación para todos los casos, ¿cierto? Hay que correr mucho en esa situación. Dos preguntas que se me juntan en una. La primera, ¿cuáles son las enfermedades mentales o trastornos mentales o psicológicos más comunes en la sociedad contemporánea? Y conforme con esto se puede decir que las enfermedades mentales han aumentado o han disminuido con el tiempo. Claro, bueno, pues primero que todo, para empezar hay que aterrizar el concepto de enfermedad, ¿cierto? Yo siempre lo he trabajado con mis consultantes, lo he trabajado en mis talleres, lo he trabajado en mis clases, que cuando yo me refiero a enfermedad siempre me refiero es a una situación por resolver, ¿cierto? Una situación o lo que generalmente llamamos un asunto sin resolver, ¿cierto? Obviamente hay diferentes manifestaciones de estos asuntos, hay diferentes manifestaciones de la enfermedad. Si vamos a hablar de enfermedades comunes, tendríamos que hablar es de lo que está pasando en las redes sociales como una extensión del ego, ¿cierto? Donde en las redes sociales hoy en día es muy normal y la gente se atreve a hablar de depresión, se atreve a hablar de ansiedad, se atreve a hablar de un montón de situaciones, y cuando ven una persona que de pronto un día publica estados de felicidad, al otro día está publicando estados depresivos, inmediatamente la acusan como una persona bipolar, ¿cierto? Entonces en estos momentos se recurrió a unos conceptos que hacen parte de la salud mental, unos conceptos, y han tratado como de meterlos en lo que es el lenguaje coloquial, ¿cierto? Entonces cualquier persona que tiene de pronto, que está atravesando por un duelo, por una pérdida, entonces inmediatamente le dicen, no, usted ya tiene depresión, ¿sí? O una persona que de pronto se está atravesando por alguna situación muy particular, sea que está perdiendo algunas materias de la universidad, sea que está evidenciando algunas situaciones de abuso y no puede hablar, sea que está pasando por múltiples situaciones, entonces cualquier persona le dice, no, usted no puede dormir, es que ya tiene ansiedad, ¿cierto? Entonces las personas están trabajando el tema de la ansiedad y la depresión como si fueran el problema. Y eso, la ansiedad y la depresión nos está indicando que hay un problema, no son el problema. Esa ha sido una de mis grandes peleas con el tema de los medicamentos, ¿cierto? Con el tema de suministrar medicamentos. Obviamente no rechazo esta práctica, no rechazo la medicina, pues obviamente tiene unos aportes sumamente valiosos y gracias a eso es que hemos llegado a lo que hoy hemos estado hablando, ¿cierto? Sin embargo, con este tema de la medicación sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre algunos otros trastornos, he tenido ciertos conflictos en mis consultas. ¿Cuáles son estos conflictos? Por ejemplo, me llegó una persona y inmediatamente me dice, es que yo fui diagnosticado o diagnosticada con ansiedad hace un mes. Nos ponemos a evaluar cuál es su situación y me dice, no, yo estoy tomando cierto medicamento, estoy tomando este otro medicamento, eso me ayuda a bajar la ansiedad. Pero lo que yo evidencio es que llega a mi consulta totalmente dormido, totalmente dormida. Es decir, doparon a esta persona. Es decir, no están viendo la función que está teniendo su enfermedad, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? No tiene sentido yo trabajar a una persona que tiene el síntoma dormido si no sabemos cuál es la función de su síntoma.
quiero pues aclarar y digamos como aterrizar el concepto del síntoma. Háganse de cuenta que ustedes van en su coche o en su moto y se les acaba la gasolina, ¿cierto? Inmediatamente, ¿qué pasa? Se prende el foquito en el tablero que indica que no tiene gasolina. Llega la medicina a suministrar un medicamento, y el medicamento consiste básicamente en tapar el foquito para que no se vea el síntoma, para que no se vea que no tiene gasolina. Pero aún así, continúa sin gasolina. ¿Qué hago yo en mis consultas? Es ver cuál es la función que está cumpliendo este síntoma, porque muchas veces esta enfermedad trae consigo también la curación, solamente que es muy difícil verla, ¿cierto? Solamente esto se logra ver a través de un proceso de introspección y en darse cuenta de para qué me está sucediendo lo que me está sucediendo. Eso que mencionas es sumamente importante. Y esa importancia, creo que es también sacar ese mensaje que de pronto, pues ahora muchos aspectos que no son considerados propiamente como enfermedades mentales también se quieren asignar como tal. Mencionabas el tema de la ansiedad y de la depresión, que suelen ser como las más comunes, Harold, pero es que hay otra cosa. A nuestra generación la llaman la generación de cristal. Eso es algo muy preocupante. Yo me salgo de ahí. Yo. ¿Cómo? Yo me salgo de esa categoría. Bueno, yo creo que a lo que quiero ir más allá de todo esto es que muchas veces la gente lo que dice es que los jóvenes de hoy en día se enferman más mentalmente porque muchos han debido acudir al psicólogo, muchos han debido acudir a los terapeutas, y tal vez yo creo que hay una mala interpretación al respecto. Es importante como analizar ese tema más a profundidad. Es importante darle la importancia que se merece, ¿cierto?, esta situación, porque ignorar por completo que vivimos en un mundo cambiante no puede dar paso para que se juzgue, ¿cierto?, a quien tiene un padecimiento complejo como lo es una enfermedad mental o un trastorno, ¿cierto?, un trastorno psicológico. Entonces yo quiero que esto lo toquemos una vez ingresemos de un corte comerciales, y es dejar que hay una pregunta planteada. Nuestros abuelos, muchos de nuestros abuelos y de nuestros padres dicen que las enfermedades mentales están de moda ahora. ¿Realmente esto es una moda o es que realmente apenas se está detectando, ¿cierto? Entonces, para nuestros oyentes y nuestras oyentes, esta va a ser la pregunta que será contestada una vez regresemos de este corte de comerciales. Bueno, Harold, regresamos entonces ahora con esto que ha sido un gran motivo de discusión dentro de la sociedad, ¿no? Y es que, pues básicamente, la gente a veces ofende un poco con esto de que las enfermedades mentales se están cogiendo de parche, como decimos por aquí, a lo paisa, ¿cierto? O se están volviendo una moda. Bueno, Juan, pues respondiendo a esto, yo realmente no creo que es que las enfermedades mentales se estén volviendo de moda, como dices tú, como mencionas que decían los abuelos. Realmente creo que hoy en día hay más visibilidad a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas las que nos comunicamos. Como bien dije ahorita, las redes sociales se convirtieron en una extensión del yo, ¿cierto? Una extensión del ego. Obviamente eso se convierte en una extensión de nosotros mismos. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces he visto en redes sociales cómo las personas, al no encontrar ese apoyo, al no encontrar esa escucha, al no encontrar esa compañía en otras personas, y hay un prejuicio todavía muy grande
un prejuicio, es más, todavía se cree que muchas enfermedades son ocasionadas por posesiones demoníacas, por brujería, por un mal de ojo, que lo tienen pisado. Por falta de la presencia de Dios. Salen muchísimo, claro que sí, por falta de la presencia de Dios. Obviamente, si a mí me llega una persona a consulta diciéndome esto, es que yo vengo a consulta porque no encuentro otra alternativa, porque yo sé que estoy poseído o poseída, obviamente yo no puedo decir estás equivocada, eso no existe. Yo lo que tengo que hacer es adentrarme en la realidad de esa persona y obviamente orientarle a que esa persona se dé cuenta. ¿Yo qué utilizo? Utilizo su conocimiento, utilizo sus creencias, no para imponerle otras creencias, sino para que esa persona utilice sus propios recursos para darse cuenta de qué es lo que necesita resolver en su vida, ¿sí? Independientemente de si sigue creyendo que fue un demonio o lo que sea, eso no es lo importante es que la persona pueda resolver su situación. En algunos momentos, algunas consultas se me han convertido casi en una sesión espiritista, y no porque yo lleve velas o porque lleve algún ritual o algo en hebreo o en latín, no, sino que realmente comienzan a contarme sus experiencias paranormales. Y yo, sin desmentirlos, sin desacreditarles esa creencia, empiezo a hurgar, empiezo a buscar, a dilucidar esa información que ellos tienen. Me estoy basando en la experiencia que ellos tienen y ver cómo podemos orientar eso para que esa misma persona crea en su propia curación, ¿cierto? Bueno, ya respecto a eso de que están de moda las enfermedades mentales, no lo creo así definitivamente. Las enfermedades siempre han estado, pero como te lo digo, no como enfermedades. A mí no me gusta etiquetar esa palabra en las personas. ¿Por qué? Lo que busca la psicología humanística existencial es que la persona se asuma responsable de lo que está sintiendo. No responsable de lo que pasó, obviamente, sino responsable de lo que aquí y ahora está sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a una persona le digo, usted está enferma, usted tiene una enfermedad mental, usted tiene un trastorno, usted tiene esto, usted tiene aquello, la persona que va a hacer va a comenzar a asumirse. Se programa. Sí, se programa. Empieza a asumir una actitud como una persona depresiva, como una persona ansiosa. Yo he tenido personas que me dicen, Harold, necesito una consulta para que usted me diagnostique depresión. Y yo, ¿cómo? Entonces hay que buscar cuál es la intención que hay detrás de esa necesidad de que yo le diagnostique, ¿cierto? Probablemente quiera pedir, no sé, alguna ayuda al gobierno, probablemente quiera pedir algún permiso en su trabajo, ¿sí? Probablemente quiera pedir una incapacidad a través de un informe que yo pueda hacer. Yo lo que hago, yo no le doy ese diagnóstico, trabajo con la persona, hablo con la persona y ponemos en evidencia cuál es la función que está cumpliendo esa necesidad. ¿Qué asunto tiene esa persona ahí que necesita resolver? Entonces ahí es cuando comenzamos a aterrizar ese concepto de enfermedad mental y lo comenzamos a llamar situación, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona, digamos, que baje la guardia con eso. Una persona que se asume enferma es una persona que tiene actitud enferma. Y siempre he dicho, y la verdad lo he confirmado en muchas de mis sesiones, y es que al menos la mitad del proceso de la curación está en la voluntad de querer curarse, ¿sí? Obviamente habrán muchos profesionales que estén en contra de esta postura. Es algo que a mí me ha funcionado, es algo que a mis consultantes les ha funcionado, ¿sí? Obviamente es la actitud que yo tengo frente a la enfermedad, entre comillas, o al trastorno, y como yo le digo, a la situación. Obviamente hay enfermedades que tienen, digamos, un contenido desde el nacimiento, ¿cierto? Que son enfermedades, trastornos de nacimiento, ¿sí? Obviamente hay algunas condiciones en la genética de estas personas, unas condiciones que no las hace menos o más. Hace poco conversaba yo en redes sociales y mencionaba sobre el tema del autismo, y yo le dije, pues realmente hay que entender que es que el autismo no es una enfermedad. El autismo hay que entenderla como otro tipo de inteligencia, hay que entenderla como otro tipo de condición, una condición especial, característica del sujeto, no que lo está padeciendo, porque ni siquiera sabemos si lo padece.
es simplemente la situación en la que está la otra persona y es entender el mundo de la otra persona. Por eso yo con el tema del retraso mental, con el tema del Asperger, con todas estas situaciones, he tratado de abordarlo desde mi punto de vista y ha tenido muy buenos resultados. Esos buenos resultados obviamente están enfocados en cómo la sociedad ve a esas personas, las personas que están en una condición, en una situación y no de discapacidad. Yo siempre he peleado con esos términos. No es una discapacidad, tiene capacidades diferentes, ¿cierto? Y ahí es cuando tenemos que sumirnos en esa realidad que está viviendo esa persona. Obviamente lo más común es llamarlo enfermedad, obviamente lo más común es llamarlo trastorno, es lo más fácil etiquetar a una persona, ¿sí? Pero tenemos que saber y ser conscientes de que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Por eso es imposible nosotros generalizar un trastorno. Obviamente muchas veces va a cumplir, ¿cierto?, unas características, lo que nosotros llamamos los criterios diagnósticos, para hacer un criterio diferencial y etiquetar a esa persona, pero no es la idea. Aunque comparta esos criterios con otras personas, su caso siempre va a ser particular, siempre va a ser único. Entonces por eso no podemos meter a todas las personas en un manual y a verlas a todas por igual. Ahí es donde yo cambio esa palabra de trastorno, enfermedad, etiqueta y comienzo a llamarla situación. Bueno, yo creo que al igual que ahora, destacar otro punto muy importante que mencionaste, y es ese tema de las situaciones o de las capacidades distintas, de las capacidades diversas, porque por ejemplo mencionaste dos condiciones, una de ellas es el autismo y la otra el síndrome de Asperger, y es que desde la experiencia también que uno puede narrar, por ejemplo el autismo, lo que hace es que algunas personas tengan, digámoslo así, algunas complejidades o complicaciones en algunos aspectos, pero eso se proporciona o eso se compensa más bien, ¿cierto? Con otras capacidades que quienes se supone pues gozan de todas las capacidades completas, se supone, ¿cierto? No tienen. Otro aspecto adicional es, por ejemplo, el del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger que a veces también es causante de tanto susto en los padres cuyos hijos han sido diagnosticados con esa situación, con este síndrome. También crea eso. En algún momento conocía a un chico con síndrome de Asperger que era el mejor del salón, ¿cierto? En algún momento llegué a conocer una chica con autismo que tenía capacidades que uno dice, wow, es que esto no lo tiene cualquiera, ¿cierto? Y eso muchas veces se desconoce. Yo creo que es que de las situaciones también hay que observar cuál es el aspecto positivo que se desarrolla a partir de ahí. Porque ¿qué es lo que pasa con el cuerpo humano y con la mente humana? Que cuando nota un desequilibrio en alguna parte, tiene que buscar esa compensación. Y esa compensación se logra en materia de la adaptación. Decía por ahí Darwin que la inteligencia del ser humano consiste en la capacidad de adaptarse a los cambios. Y esos cambios o esa inteligencia del sujeto viene intrínseca dentro de él. Y es por eso que, por ejemplo, las personas ciegas tienen otras habilidades que quienes vemos no logramos desarrollar. Por ejemplo, el olfato. Porque es que cuando una persona tiene discapacidad visual, logra obviamente guiarse por sus otros sentidos, como el sentido del oído, por ejemplo, ¿no? El sentido del tacto. Entonces yo creo que en esta materia es sumamente importante discutir este tema. Y bueno, ya vamos a ir a un corte comerciales, pero luego de que regresemos quiero que conversemos
sobre la importancia de los padres de familia dentro de la ayuda, el apoyo y la superación de este tipo de situaciones para con sus hijos, ¿no? Para que entendamos ese papel tan indispensable que juegan los padres de familia, no solo dentro de la comprensión, sino también dentro de la interpretación de lo que sucede alrededor de los sujetos, porque es algo sumamente importante. Y bueno, regresamos entonces a esta hora de la noche con Harold. Harold, te preguntaba antes de salir al corte de comerciales, ¿cuál es la importancia de los padres de familia dentro de la superación de estas situaciones complejas que presentan muchas veces los hijos, ¿cierto? La importancia de la comprensión, la importancia también del apoyo de la sociedad para con los sujetos, y bueno, en general, ¿cuál es esa importancia de la empatía también al momento de ayudar al otro y de entender al otro? Claro que sí, Juan. Bueno, básicamente, pues primero hay que entender que los padres cumplen un grado de responsabilidad bastante alto en las situaciones que nos ocurren, ¿cierto? En la vida. Obviamente, cuando las personas me preguntan sobre los diagnósticos, yo siempre les digo es que nosotros no somos diagnósticos, nosotros somos historias, ¿cierto? Entonces, cuando nos remontamos al síntoma, algo que esté vivenciando una persona, una situación, una ansiedad, trastorno, como lo quiera llamar, este síntoma tiene una historia. Por lo general, estas historias siempre nos llevan a una situación en la infancia, una situación que quedó ahí sin resolver, ¿cierto? Una necesidad insatisfecha, un abandono, etc. Cuando digo que los padres tienen un grado de responsabilidad bastante alto, obviamente muchos padres no conocen un concepto que hoy en día se está mostrando mucho, afortunadamente, es el concepto de los estilos de apego, los estilos de crianza, ¿cierto? Dependiendo de la ausencia, el acompañamiento, la seguridad o la satisfacción de las necesidades a un infante, este niño va a crecer o esta niña va a crecer de una manera saludable o poco saludable, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es importante reconocer cómo nosotros llevamos ese acompañamiento a los hijos. Por lo general, o sea, yo no tengo hijos, sin embargo, pues casos, hay muchísimos casos que han llegado a mi consulta y casos que he conocido también de otros colegas. Y es que no se entiende, no se comprende o muchas veces no se ha aceptado el rol que cumple. No es solamente satisfacer las necesidades de estudio, de alimentación y esto, sino también lo que es el afecto, ¿cierto? De qué manera yo, como padre, le puedo mostrar afecto a mi hijo o a mi hija. Le estoy mostrando afecto simplemente con comida, le estoy dando afecto simplemente con comprándole lo que me está exigiendo, lo que mi hijo o mi hija quiere, no, ¿cierto? A veces los hijos no necesitan regalos, a veces necesitan compañía y a veces no necesitan que les digan, necesitan solamente que estén ahí, ¿cierto? Entonces es importante, obviamente, tener una participación activa en el crecimiento y el desarrollo de los hijos. Eso obviamente va a facilitar, va a favorecer un desarrollo sano del cerebro, ¿sí? Y que esta persona pueda tener, digamos, una dinámica relacional que sea satisfactoria y sea saludable. La manera en como nosotros nos relacionamos con el mundo, con las personas, está totalmente directamente relacionado a cómo nuestros padres se relacionaban con nosotros, ¿cierto? Cómo era esa dinámica, esa interacción, ese sistema familiar. Y de ahí es de donde nosotros, mucha gente dice que nosotros llegamos a conocer personas es a través de los trastornos que tenemos. Llegamos a complementarnos con las otras personas a través de nuestras enfermedades mentales. Otra gente va a decir que somos complementos energéticos, complementos universales, la media naranja, ¿cierto? Lo que Dios me envió. Sin embargo, yo siempre he dicho una cosa, que las personas que llegan en nuestra vida están llegando a cumplir una función muy específica con nosotros. Y esa función tiene que ver con esas experiencias, con esas situaciones que no hemos podido resolver. Y no hemos podido resolver esas situaciones que comienzan su historia en la historia familiar. Ahí es donde los padres tienen que entender cuál es
ese papel que tienen que cumplir ellos de una manera activa. Harold, eso me parece sumamente importante, pero hay otra cuestión adicional que yo creo que es no solo el tema de la comprensión, porque el tema de la comprensión debe estar permanente, pero el tema de la detección. La detección de algún tipo de trastorno de condición complicada, ¿cierto? Que de pronto es algo tan necesario, ¿cierto? ¿Cómo detectar, por ejemplo, si mi hijo, si mi hija, si mi hermano, si mi hermana, si mi mamá o mi papá sufren de depresión? Eso lo puede hacer un padre de familia desde su casa, o por lo menos puede encontrar ciertas señas que digan, venga, es que aquí es necesario hacer algo, ¿cierto? O esta detección únicamente la puede hacer el profesional de la psicología, el profesional de la psiquiatría. ¿Cuándo es necesario entonces una segunda opinión? ¿En qué momentos una depresión puede determinarse como depresión? ¿Y en qué momentos una depresión no es una depresión? Es más bien un estado anímico complejo o diferente, ¿cierto? Porque se atraviesan situaciones de duelo. Sí, claro que sí, Juan. O sea, obviamente hay que cumplir unos criterios, ¿cierto? Para poder diagnosticar la depresión, ¿sí? Por lo general, como te dije desde el inicio, yo no me baso mucho en estos criterios diagnósticos de nuestros manuales de psicopatología, ¿sí? Eso es simplemente porque es mi postura, ¿cierto? Yo abordo estas temáticas de otras maneras, sin embargo, si en algún momento en términos legales, en términos médicos, a mí me exigen tener en cuenta esos criterios, yo lo hago sin ningún problema. Sí, para eso está el CIE-10, para eso está el DSM-5, que son estos manuales de psicopatología. ¿Qué pasa? Cuando una persona está teniendo episodios de depresión, hay un factor predominante ahí. No es solamente que está durmiendo todo el día, ¿cierto? Porque hay mucha gente que se equivoca con eso, que cree que porque la persona pasa durmiendo simplemente ya tiene depresión, que porque la persona pasa llorando pasa depresión. No, se cumplen muchos otros criterios para poder determinar que tiene depresión. Dentro de esos puede perder el apetito sexual, puede perder el apetito, ¿cierto? Las ganas de alimentarse, esas ganas de salir a la calle, pero también podemos ver otra depresión, que es la depresión, creo yo, la más peligrosa. Es esa depresión que no podemos ver, lo que hemos visto con todos estos famosos que ante cámaras vemos como muy felices, vemos muy alegres, pero realmente están llevando una situación ahí delicada, ¿cierto? Entonces, detectarla realmente me parece que puede ser fácil siempre y cuando determinen los criterios que está cumpliendo esta persona. Y bueno, obviamente pues en el trabajo con la depresión me parece a mí que debe ser multidisciplinar. Sin embargo, a veces nos quedamos corticos con el tema de la depresión porque no estamos entendiendo la depresión como el problema y no estamos entendiendo la depresión como función organísmica, como función homeostática, es decir, como función que busca que nosotros nos demos cuenta que es lo que está fallando. Y como lo dije desde el inicio, no es la depresión y la ansiedad el problema. La depresión y la ansiedad nos está indicando que hay un problema. Así es. Y conforme con esto que acabas de mencionar, yo siento necesario profundizar en un aspecto, y es el tema de esa necesidad constante de estarnos chequeando, ¿cierto? Muchas veces se ignora, por ejemplo, esos episodios, pero tengo una pregunta adicional, y es: ¿la depresión siempre pertenece a algo mental o a veces también puede obedecer a una patología orgánica? Bueno, se supone que hay estudios y evidencias que eso puede tener un factor genético, ¿cierto?
pero yo realmente no lo creo. O sea, la epigenética estudia esos factores donde realmente pues el ambiente comienza a generar ciertos cambios en el ADN y esto se transfiere a las generaciones futuras. Sin embargo, desde los casos que yo he evaluado, no he evidenciado alguno que de pronto esto pueda tener un factor biológico predominante ahí. O sea, obviamente, usted sabe que el cerebro es un laboratorio electroquímico, obviamente va a haber una segregación de ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores. Y mucha gente, desde su enfoque metodológico, obviamente va a decir, no, esto es puramente físico, esto es puramente biológico, esto no tiene una causa emocional o psicológica. Está bien, pero cuando comenzamos a ver la evolución de esa persona, realmente vemos que no hay una evolución. Hay una evolución siempre y cuando la persona resignifique, le dé un significado diferente a su depresión. Cuando no hay evolución, cuando simplemente nos asumimos como una persona depresiva y que tengo que tomar pastillas el resto de mi vida, ¿sí? Entonces, puede haber, obviamente hay un cambio físico, hay un cambio orgánico, hay un cambio biológico. Sin embargo, la causa nunca he creído que la causa sea meramente biológica, sino que hay un factor emocional predominante. Harold, hay algo que mencionan en las redes, en el mundo de la comunicación, y es el tema de los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo debe afrontar un padre, una madre o inclusive el sujeto que está evidenciando una situación compleja en materia mental, ¿cierto? Su condición y qué es lo inmediato que debe hacer, qué es lo inmediato que se debe resolver y cómo abordar esto? Pues obviamente ante un intento de suicidio, pues lo primero es el acompañamiento y la activación de las redes de apoyo, que es a través del Código Dorado, ¿cierto? Esto ya se hace, puede ser llamando directamente a la policía, puede ser llamando directamente al hospital, ellos ya hacen todo el protocolo. Sin embargo, es importante el acompañamiento constante. ¿Qué pasa con muchas personas que nosotros vemos en depresión? Estamos ahí, no, sé feliz, no, tú puedes, no, sal de esto, no, mira que realmente las personas, o sea, ¿qué pasa? Están encima todo el tiempo, esa persona no necesita escuchar, la persona no necesita que le digan qué hacer, la persona necesita a veces que la escuchen y a veces simplemente necesitan otra persona que esté ahí acompañando. Entonces me parece que lo más importante y lo primero es la compañía, obviamente pues detectar si esta persona tiene ideación suicida, tiene intentos suicidas, ahí sí el acompañamiento debe ser vital y obviamente tener en cuenta las redes de apoyo que se hace a través del Código Dorado. Como le digo, evitar a toda costa estar encima de esa persona. Veas que el que quiere puede, el que quiere sale adelante, los que se deprimen son débiles, esos son creencias totalmente irracionales. La gente cree que una depresión es un juego, que una depresión es de débiles. No, la depresión nos está diciendo que hay una situación ahí pendiente. Vamos entonces a escuchar a esa persona para ver qué tiene que decir. ¿Qué pasa? A veces la misma familia se convierte en ese enemigo silencioso y se convierte en ese villano dentro de esa historia, pero obviamente no hay manera de evidenciarlo, no hay manera de verlo. La única persona que está viviendo ese drama, quien está viviendo esta historia, es esa persona que está pasando por ese episodio, la única persona que puede verlo. Pero ¿qué pasa? Cuando acude a sus familiares a contarles que tal vez en la infancia fue abusada sexualmente por un tío, por un hermano, por un primo, ¿cierto? Muchas veces ocultan esto para parecer una familia feliz, para parecer una familia perfecta, o muchas veces simplemente dicen, ¿cómo es posible? Eso es imposible de creer. Entonces, claro, se convierte la familia en un detonante para que una persona pueda tomar la decisión
de morir. Bueno, Harold, de todo esto, ¿qué mencionarle a los padres para que sean más flexibles en la aceptación de que verdaderamente existen enfermedades mentales que no son inventos de los hijos? Es correcto, sí. Y obviamente hay muchos niños que han adquirido una información en redes sociales y se valen de eso para muchas excusas, pero está en los padres la capacidad de discriminar si realmente es una persona que está manipulando o es una persona que realmente necesita ser escuchada, ¿sí? Obviamente los padres deben de estar pendientes, no pueden tomar todo a la ligera. Si el hijo o la hija está expresando alguna situación, bueno, vamos a evaluar qué es lo que está sucediendo. Vamos a escucharte, no vamos a juzgarte. Eso es fundamental y es algo a lo que yo le digo a muchos consultantes que son padres de familia. Cuidado con prejuzgar. Cuidado con esos juicios, porque esos juicios encasillan, porque esos juicios limitan a los hijos. Entonces, claro, cuando una persona tiene que llevar una situación que le está generando problemas con el sentido de la vida, cuando le está generando una crisis existencial, muchas veces a esa persona le toca llevar esa situación totalmente sola. Entonces, escuchemos qué quieren decir nuestros familiares, acompañemos, no juzguemos, ¿sí? Y evitemos decir lo que la persona no necesita escuchar, sino muchas veces solo necesita que estemos ahí al lado de ellos y ya. Harold, un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando y que obviamente necesitan esa voz de aliento. Sí, bueno, es importante recalcar que la psicoterapia en sus diversas maneras de ser, ¿cierto? O sea, la psicología no es el único camino, la psiquiatría no es el único camino. Hay otras formas de trabajar, digamos, con el espíritu, con la mente, con el humano, con el ser humano, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que esto tiene un lugar. A duras penas le estamos dando la importancia y eso que todavía estamos muy lejos de darle el verdadero significado y la verdadera importancia a la salud mental. Hoy en día estas políticas están siendo pobres, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué pasa? Llegamos a una EPS donde la cita más pronta nos la dan a los 3, 4, 5 meses. Y en ese entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Y si nos dan la cita con el psicólogo, es una cita de 15 minutos donde solamente se toma la información de la persona. Y en los otros próximos 3 meses, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, no es que la psicología es solamente para la gente que tiene plata, que ir al psicólogo es solamente para los que están locos, no. O sea, realmente la psicología o cualquier forma que usted quiera asumir su vida, pues es darle esa prioridad. Si tiene una situación, no le dé espera. Si tiene algo que decirle a sus hijos, a sus padres, a sus familiares, a su pareja, es mejor decirlo ahora y evitar juzgar. Muy bien, Harold. Ya para finalizar entonces, indícanos por favor a dónde te pueden contactar quienes deseen acceder a tus terapias, ¿cierto? Quienes deseen acudir a tus consultas, dónde te pueden seguir en redes sociales. Sí, Juan, yo estoy ubicado en el Poblado, en el barrio Manila y también en Sabaneta, en el barrio Aliadas. En mis redes sociales pueden encontrar como el aquí y el ahora .psicología, tanto en Facebook como en Instagram. También como Harold Borges Meneses. Y listo, o sea, realmente me pueden contactar. La atención puede ser presencial o puede ser virtual. También hay una posibilidad para acceder a paquetes promocionales que obviamente van a disminuir la tarifa.
Muy bien, Harold, te agradecemos muchísimo habernos acompañado a esta hora de la noche. Es un tema que cobra muchísima, pero muchísima relevancia. Muchas gracias por tu disposición, por pegarte el viaje desde por allá tan lejos y por acudir a este llamado de la población, ¿cierto? Eh, y un agradecimiento muy especial a quienes participan activamente en la producción de este programa, a Santiago Colorado desde la dirección de Radio Alternativa y a todo su equipo, quienes hacen posible la presentación de cada episodio. Y obviamente a ustedes, nuestra audiencia, la audiencia del programa Cultura y Libertad. Recuerden que Cultura y Libertad es un programa de Radio Alternativa 98.5 FM que se emite todos los martes de 7 a 8 de la noche a través de Radio Alternativa 98.5 FM y a través de Radio Alternativa 98.5 en Facebook Live. A todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron ahí, tanto a través de la radio como a través de las redes sociales, en Facebook como Radio Alternativa 98.5, muchísimas gracias y nos vemos nuevamente una vez más el próximo martes de 7 a 8 de la noche aquí en Cultura y Libertad. Chao, chao.